Buenas noches. Voy a explicar la guía número 15 que se llama Progresiones aritméticas y geométricas. ¿Qué es una progresión? Una progresión es una serie de números que cumplen una condición constante. Si la condición constante se halla al restar de un número el término anterior, entonces se dice que es progresión aritmética. Y si la condición constante se halla al dividir un término entre el anterior, entonces se dice que es una progresión geométrica. Comenzaremos explicando lo que es una progresión aritmética y cómo se construye. Vamos a llamar a la progresión aritmética A sub n. Y entre llaves vamos a colocar los términos. A sub 1 sería el primer término. A sub 1 más D sería el segundo término. ¿Quién es D? D es la constante. Y esa constante va sumando. A sub 1 más 2D es el tercer término. Y así sucesivamente hasta encontrar el último término que se determine. A sub 1 más n menos 1 por D. Ese sería el último término de la progresión aritmética. Entonces vamos con un ejemplo. A sub n igual a 3. Voy a tomar a D como 2. Entonces el siguiente término sería 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. 9 más 2, 11. Y así sucesivamente, dependiendo del número de términos que uno quiera encontrar de esa progresión aritmética. Cuando tenemos una progresión aritmética, si yo resto un término, a un término le resto el anterior, debo obtener una constante. Entonces miremos. 11 menos 9, 2. 9 menos 7, 2. 7 menos 5, 2. 5 menos 3, 2. Y por eso se llama progresión aritmética. Si a mí me dan una progresión aritmética, yo debo encontrar el término enésimo. El término enésimo es la fórmula con la que se identifica esa progresión aritmética. Hay una fórmula para encontrar el término enésimo. La fórmula es A sub n igual a A sub 1 más n menos 1 por D. Entonces, si yo quiero encontrar el término enésimo de esta progresión, vamos a mirar a ver, vamos a reemplazar y vamos a encontrar ese término enésimo. Entonces yo digo, para la progresión anterior, para la progresión aritmética anterior, entonces tenemos A sub n igual a A sub 1, que sería 3, más n menos 1 por D, que sería 2. Ya, D sería 2. Desarrollamos este producto. A sub n igual a 3 más 2n menos 2. Multiplico el 2 por la n y el 2 por el menos 1. A sub n igual 3 menos 2 da 1. Entonces sería 2n más 1.
Este sería el término enésimo de esta progresión. Y si yo quiero sumar cierta cantidad de términos de esa misma progresión, por ejemplo, si quiero sumar 8, entonces hay una fórmula. Suma de los n términos de una progresión aritmética. Hay una fórmula que dice S sub n igual a sub 1 más a sub n por n sobre 2. De manera que si en esta progresión yo quiero sumar los 10 primeros términos, sumar los 10 primeros términos de la progresión aritmética dada. Voy a sumar los primeros 10 términos de esta progresión. Entonces, según la fórmula, yo debo hallar a sub 1. S sub n es lo que voy a averiguar. A sub 1 es 3. A sub n no lo conozco. N sería 10. Entonces debo averiguar a sub n, que sería en este caso, vamos a ponerle aquí, vamos a cambiarle aquí por 10. Porque estamos hablando de 10, y aquí 10. Entonces yo voy a dar a sub 10. A sub 10 sería, con esta fórmula, 2 por 10 más 1. Eso sería igual a 21. Entonces ya tengo a sub 1 que es 3, a sub 10 que es 21, n que es 10, entonces reemplazo. S sub 10 es igual a sub 1 que es 3 más a sub 10 que es 21 por 10 sobre 2. S sub 10 es igual 24 dividido 12, 12 por 10, 120. Entonces la suma de los 10 primeros términos de esta progresión aritmética es 120. Entonces tengo dos fórmulas, una para hallar el término enésimo y la otra para hallar la suma de determinado número de términos de una progresión aritmética. Miremos cómo se construye la progresión geométrica. B sub n igual a B sub 1. B sub 1 sería el primer término. B sub 1 por R. B sub 1 por R sería el segundo término. ¿Quién es R? R es una constante. Esa constante está multiplicando. B sub 1 por R a la 2 sería el tercer término. B sub 1 por R a la 3 puntos suspensivos. Y el último término sería B sub 1 por R a la n menos 1. Y así construimos una progresión geométrica. Si la progresión aritmética la construíamos sumando o restando, la progresión geométrica la construimos multiplicando o dividiendo. Depende del número. Vamos a construir una progresión geométrica. B sub n igual, vamos a colocar 2 como primer término y vamos a tomar como constante 3, entonces sería 2 por 3, 6, 6 por 3, 18, 18 por 3, 54 y así sucesivamente tendríamos la progresión geométrica con primer término 2 y con constante 3. ¿Ya?
Las progresiones geométricas también tienen sus fórmulas. ¿Cuál es la fórmula para hallar el término enésimo? Término enésimo de PG. Término enésimo de una progresión geométrica. El término enésimo es B sub n igual a B sub 1 por R a la n menos 1. Sería el término enésimo. Y si yo quiero hallar la suma de determinado número de términos, entonces también hay una fórmula para la suma de los n términos. Suma de los n términos de una progresión geométrica. Entonces sería S sub n igual a B sub 1 por 1 menos R a la n sobre 1 menos R, donde R debe ser diferente de 1. R no puede tomar el valor de 1. 1 no es una constante para construir una progresión geométrica. Vamos a desarrollar algunos ejemplos. Ejemplo 1. Hallar el término que ocupa el lugar 10 en la sucesión 4 sobre 2 a la n menos 1 y hallar la suma de los 8 primeros términos. Entonces primero vamos a construir la sucesión ya que conocemos el término enésimo, ya lo conocemos el término enésimo. Entonces sería 4 sobre 2 a la n menos 1. El primer término se veía reemplazando a n por 1, porque es que aquí n representa el primero, el segundo, el tercero, cada uno de los términos. Entonces sería 1 menos 1, 0, 2 a la 0 da 1 y 4 dividido 1 da 4. Segundo término, 2 menos 1 da 1, 4 sobre 2 a la 1 es 4 sobre 2, 4 dividido 2 da 2. Tercer término, 3 menos 1 da 2, 2 a la 2 da 4 y 4 dividido 4 da 1. Cuarto término, 4 menos 1 da 3, 4 dividido 2 a la 3, 2 a la 3 da 8, 4 dividido 8, 1 medio. Y así sucesivamente. Entonces, si voy a hallar el término que ocupa el lugar 10, lo hago con esto. B sub 10 es igual a B sub 1, que es 4, por, debo hallar R. R se halla dividiendo. 1 medio dividido 1 da 1 medio, 1 dividido 2 da 1 medio, y 2 dividido 4 también da 1 medio. 2 dividido 4 se simplifica y da 1 medio. Quiere decir que R es 1 medio. A la n, que sería 10 menos 1. 4 por 1 medio a la 9. 1 medio a la 9 sería 4 por 1 a la 9 sobre 2 a la 9. B sub 10 igual 4 por 1 a la 9 da 4 y 2 a la 9 lo puedo hacer en la calculadora. 2 elevado a la 9, 512. Simplificando, mitad 2, mitad 256, mitad 1 y mitad 128. Por lo tanto, el término que ocupa el lugar 10 en la sucesión esa es 1 sobre 128.
Ahora hallemos la suma de los 8 primeros términos. Entonces sería S sub n igual a B sub 1 por 1 menos R a la n sobre 1 menos R. Sería S sub 10 igual a B sub 1, que sería 4 por 1 menos R, que es un medio, a la 8 sobre 1 menos un medio. S sub 10 sería igual a 4 por 1 menos 1 sobre 2 a la 8, 2 elevado a la 8, 256. Todo sobre un medio. Aquí podemos resolver S sub 10 igual a 4 por 256 menos 1 sobre 256 sobre un medio. Esto es igual a 4 por 255 sobre 256 sobre un medio. Simplificando este 4, si simplificamos, sacamos mitad, aquí sería 128, aquí sería 1 y aquí sería 64. Entonces me va a quedar que S sub 10 es igual a 255 sobre 64 sobre un medio. Multiplicando extremos y multiplicando medios me da por 5, 10, 2 por 5, 10, 11, 2 por 4, 1, 5. 510 sobre el 64, sacando mitad, 2, 5, 5, 32. 255 sobre 32 sería entonces la suma de los 8 primeros términos de esa sucesión o progresión geométrica. Segundo ejemplo. Hallar el término general de la sucesión de dominio natural cuyo primer término es menos un medio y un término cualquiera que no sea el primero se halla multiplicando el anterior por menos un medio. Entonces aquí B sub n es igual, primer término, menos un medio. Se halla multiplicando el anterior por menos un medio, entonces el segundo sería un cuarto, el tercero sería menos un octavo, el cuarto sería un 16avo y así sucesivamente. Como me piden hallar el término general, para hallar el término general tengo esta fórmula. Dice B sub n igual a B sub 1 por R a la n menos 1. B sub n igual, B sub 1 sería menos un medio porque es el primer término. R es el que multiplica, que es menos un medio, elevado a la n menos 1. Aquí es como si tuviera 1 y aquí es n menos 1. Entonces me resulta que B sub n es igual a menos un medio a la n menos 1 más 1. ¿Sí? Producto de potencias de igual base se suman los exponentes. Entonces B sub n va a ser igual a menos un medio a la n. Y este es el término general de esa progresión geométrica. Cada término se va construyendo. Menos un medio a la 1 da menos un medio. Menos un medio a la 2
Sería menos 1 por menos 1 y 2 por 2 me daría un cuarto. Menos 1 medio a la 3 me daría menos 1 por menos 1 por menos 1, menos 1. 2 por 2 por 2, 8. Entonces se comprueba que sí es el término general de esa sucesión o progresión geométrica. Y con esto termino la explicación de la guía 15, que se llama Progresiones Aritméticas y Progresiones Geométricas.